Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Bienvenidos sean todos a esta casa, la casa del Señor. Bien. Y también le damos la bienvenida a todos los hermanos que nos están viendo por la transmisión, porque así como ustedes están presentes, hay también un número de hermanos que están conectados y están siguiendo nuestro servicio, el primero y también el segundo. Sean todos bienvenidos. Bien, ayer vamos a ir de frente a la meditación porque el tiempo está avanzando. Ayer estuvimos trabajando en nuestras lecciones de célula. Estábamos en el libro de Jueces. Entramos a un capítulo muy, a veces un poquito quizás complicado para algunos, complicado de entender. ¿Se acuerdan qué capítulo era, hermanos? Vaya, 17. Muy bien. ¿Y cómo se llama el personaje allí en el 17? Micaía, de la tribu de Efraín. Y bueno, vamos a partir de esa porción para poder desarrollar el tema del día de hoy. Este capítulo nos sirve a nosotros como ejemplo de lo que significa la confusión. Confusión. Cuando uno está en confusión o está confundido, lo primero que pasa es que pierde la dirección, pierde el sentido de lo que es correcto, la orientación correcta. Es como que nos perdimos en la ciudad y estamos confundidos, no sabemos si era por allá o allá. Y lo que hacemos es caminar y damos vueltas y vueltas y la gente nota que estamos confundidos. El que está confundido, normalmente, si es que se acostumbra a su confusión, lo que va a generar es una situación de vida alterada, que puede uno concluir que es la normalidad. O sea, para mucha gente, vivir confundidos es lo normal. No tienen ningún problema, están acostumbrados a eso. Es más, están tan habituados que ya lo disfrutan su confusión. Y le encuentran, como se dice, beneplácito a la confusión. Está bien, está perfecto. Eso es lo que nosotros vemos acá en el capítulo 17 del libro de Jueces. Les voy a ubicar más o menos, voy a ubicarlos en el momento de la historia. El capítulo 17, para adelante, los capítulos finales del libro de Jueces se dan más o menos al final del libro de Josué. Cuando Josué introduce a Israel a Canaán, lo que hacen es dividir la tierra entre las 12 tribus. Algunas porciones estaban bien conquistadas y otras no. Habían arrasado, pero no lo habían ocupado. Ya cuando termina la conquista, ahora tienen que venir y ocupar la tierra, es decir, asentarse en ella, trabajar la tierra, vivir en ella. Algunas tribus la tuvieron un poquito más fácil que otras. Por ejemplo, Dan. Dan es una tribu que está buscando el territorio en el cual va a vivir, eso lo vamos a ver las siguientes semanas. Pero Efraín no, Efraín ya está asentado, la tribu de Efraín. Entonces, cuando ellos entran a la tierra de Canaán, recuerde usted, voy a hacerles esta aclaración, ellos han salido de Egipto para entrar a Canaán. Han pasado ciertos años, ¿no? Cuando entran en Canaán, Canaán no está despoblada. En Canaán hay ciudades y habitantes. Esta gente ha venido de otro lugar hace muchos siglos y se han asentado en Canaán. Ahora viene Israel y se va a asentar en Canaán. Eso era parte de la historia de las naciones antiguas. Desplazamientos, migraciones, ocupación de tierra, todo para buscar un lugar donde vivir.
Bien, Israel entra a Canaán saliendo de Egipto y tiene que sacar a los pueblos que ahí habitaban. Pero no solamente sacarlos, sino que ellos deberían de descartar totalmente el estilo de vida de los cananitas o los cananeos. Totalmente. Deberían de desechar toda forma, todo estilo de vida, especialmente el religioso. Es decir, Israel no podía tomar elementos religiosos de los cananeos. No debería. Pero hay un problema. Cuando Israel estuvo en Egipto 400 años, Israel aprendió de los egipcios la idolatría. Y cuando Israel sale de Egipto, Israel sale con los ídolos de Egipto en su corazón. Es decir, la idolatría la puedes llevar externamente en forma de ídolos o la puedes vivir internamente en tu corazón. Cuando Moisés subió al monte a recibir la ley de Dios y demoró, abajo los de Israel hicieron un becerro de oro y le llamaron Jehová. Es decir, mezclaron las cosas porque ellos estaban saliendo en pos de su Dios, pero no habían dejado a los ídolos. La idolatría era una forma de adorar a los dioses, pero Dios no busca ese tipo de adoración. Bien, cuando Moisés baja del monte y se da cuenta del pecado del pueblo, sucede lo que ya nosotros sabemos, la reacción y enojo de Moisés. Pero hay un mandamiento de los que recibe Moisés, y está muy claro, Éxodo capítulo 20, vamos a ver, hermanos. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 es la declaración de los 10 mandamientos, ¿ok? El decálogo. Vamos a leer versículo primero en adelante, dice, y habló todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y le pone ahí, no tendrás dioses ajenos. El primer mandamiento es este, no tendrás dioses ajenos. Versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman mis mandamientos. Todo eso es el primer mandamiento. A nosotros nos enseñaron que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios y el segundo no tomarás el nombre de Dios en vano. Ese no es el decálogo. Esos son los 10 mandamientos católicos, donde hábilmente los católicos sacaron el no te harás imagen, porque en el catolicismo todo se mueve en base de las imágenes. Y le pusieron lo que dijo Jesús, el mandamiento más grande de todos, amarás al Señor tu Dios. Obvio, nadie está negando ese mandato. Pero si tú vas al decálogo, Israel recibió esto, no te harás imagen, yo soy Jehová tu Dios, no te harás imagen. De nada de lo que esté creado, ni le adorarás. Cuando Israel vive en Egipto, aprende eso de los egipcios. Y cuando llega a Canaán, ve a los cananeos en idolatría. Entonces a Israel le incita el tener que mezclar las cosas y hacer ídolos. Algo que no se le podía sacar. Cuando vemos en Jueces a Micaía, la confusión de Micaía es más compleja todavía. Porque Micaía quiere ser un hombre religioso y que todo le vaya bien. Yo le pregunto, ¿quién no quisiera que todo le vaya bien? Levanten la mano los que quieren que les vaya mal. Estaban levantando la mano. Miren, qué automáticos son ustedes. Levanten la mano los que quieren que les vaya mal. ¿Y los que quieren que les vaya bien? Bueno, por lo menos el 90%. Micaía era parte
de ese 90%, él quería que todo le vaya bien. Entonces se puso a pensar, ¿qué puedo hacer para que todo me vaya bien? Entonces, en su confusión, él no va a las escrituras, a la ley, no, él va a su cabeza y lo que él observa en el mundo. Y él determina lo que debe de hacer. Entonces Micaía dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer una casa de dioses en mi casa, un lugar para adorar. ¿Ok? Como un pequeño templo en mi casa. Y algunos van a decir, está bonito eso. Espérate. Segundo dice, ¿pero qué voy a adorar? Entonces necesito imágenes para adorar. Voy a adorar a Jehová, pero ¿cómo le adoro? Entonces, con el tema del dinero que le robó a su mamá y después le devolvió y todo el asunto, la madre manda a hacer imágenes de talla y de fundición. ¿Ok? Ídolos. Fundidos y tallados. Y lo instala ahí en ese lugar, hecho de cortinas, madera, su casa de dioses, su tabernáculo, su pequeño templo personal y particular. Y pone las imágenes. Dice, ahora me falta algún elemento especial, el efod. ¿Qué cosa es el efod? La vestidura de un sacerdote. Me falta efod. Se manda a fabricar una vestidura sacerdotal y la cuelga ahí. ¿Qué más me falta? Los terafines, dice. ¿Terafines? ¿Qué cosas son los serafines? No, terafines. ¿Qué cosas son los terafines? Los terafines eran imágenes que se adoraban con la finalidad de tener prosperidad. Lo que hoy, por ejemplo, los equecos, las pirámides, las lechucitas, las patas de conejo, la sábila, todo lo que es supersticioso pertenece al mundo de los terafines. ¿Ok? Porque nosotros no creemos en las suertes, pues. No, la suerte está echada en el regazo de Jehová. Creemos en la voluntad de Dios para nuestra prosperidad. Pero él no, él se hizo de terafines. Y entonces ya tenía imágenes, tenía vestiduras y tenía objetos de adoración. Ahora me falta algo, dice, me falta un sacerdote. ¿Y dónde consigo un sacerdote? Entonces mira a uno de sus hijos y dice, este tiene cara de sacerdote. Le dice, ven amor, le dice a su hijo, tú vas a ser el sacerdote de la casa. Muy bien, papá. ¿Qué tengo que hacer? Tú solo quédate acá, que mi incienso, ya vemos qué haces. Ya, listo. Entonces se consagró a uno de sus hijos como sacerdote. Está pensando Micaía hasta que se acerca alguien y le toca la puerta. Y cuando él abre, hay un joven ahí. ¿Sí? Y se identifica, ¿quién es usted? Yo soy un levita forastero, dice, que estaba viviendo en Belén de Judá, pero me he trasladado acá a Efraín para ver si encuentro un lugar donde morar. Entonces Micaía dice, genial, ahora ya tengo un levita. Chao, amor, le dice a su hijo, anda, vete por allá. Y le dice al levita, mira, te hago una propuesta. Tú quédate conmigo. Yo te voy a mantener, te voy a dar un sueldo, te voy a dar ropa y te voy a dar comida. Y tú vas a ser sacerdote en este templo que he hecho. Y el levita dijo, genial. ¡Qué buen trabajo me he encontrado! Y consagró a levita como el sacerdote. Tú vas a ser padre y sacerdote en mi casa. Entonces, ahora Micaía tenía su casa de dioses, tenía sus ídolos, tenía efod, tenía terafines y tenía un levita como sacerdote. ¿Y qué cosa dice? En el último versículo del capítulo 17 de Jueces, vámonos a Jueces. No se me duerman, hermanos, porque va a caer en confusión. 17, versículo 13, que es el último versículo, dice, y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Es decir, este señor fabricó su propia teología de cómo es que tiene que hacer para que las cosas le vayan bien. Él nunca averiguó si eso es correcto. Él simplemente concluyó que así es. Por las influencias idolátricas que él tenía, de las que traían de Egipto y de las que encontró en Canaán. Entonces, rodeado de estos elementos, él genera su propio concepto de prosperidad. Necesito estar bien con Dios. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacer de esta manera. Y él lo hace. Y él piensa que está bien.
pero no está bien. Porque está sucediendo esto, versículo 6. Vamos, 17:6. ¿Qué dice el 6? En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía, ¿cómo hacía? Miren, mis queridos hermanos, sin intención de ofenderlos, acá cada uno hace lo que bien le parece. Es la pura verdad. Hemos coincidido en algunas cosas que son bíblicas, pero en muchas otras cosas no coincidimos. Usted hace lo que usted cree que está bien hacer. Esa es la verdad. Y en el mundo, la filosofía del mundo es que cada uno hace lo que bien le parece. Si me parece bien esto, eso es lo que hago. Si a ti te parece mal, ese es tu problema. Pero si a mí me parece bien, eso es lo que yo hago. No tengo yo que rendirle cuentas a nadie, ni necesito la aprobación de nadie. Si yo quiero vivir y hacer de esta manera, genial. El problema es que para nosotros las cosas son diferentes que para el mundo. O sea, para Israel es diferente que para los egipcios o Canaán. Ellos están destituidos de la gloria de Dios, pero Israel no. Israel ha sido consagrado para Dios. Entonces Israel no podía vivir de cualquier forma, mezclando cosas. No, Israel debería de vivir con una dirección divina, no en confusión. No en confusión. Las personas que tienen muchos problemas y tienen una cita conmigo, lo primero que les digo es, tienes que poner en orden tu vida. Porque no hay palabras mágicas acá. Tienes que corregir esto y esto y esto y esto y hacer todo a la manera de Dios. Eso es poner en orden tu vida. Pero la gente dice, esto sí, pero esto no, esto tampoco. Bueno, ya lo demás lo voy a hacer, pero estas dos cositas no. Entonces sigues viviendo en desorden y el desorden trae confusión. ¿Tú crees que Dios te va a prosperar así? Por algo estás sentado en mi oficina, porque estaba buscando una alternativa. Bien, en el caso de Micaía pensó así y así lo hizo. La influencia, la de Egipto y la de Canaán. Él debió de haber ido a la ley. Debió haber buscado y consultado. Pero no había instrucción. Porque no había normas establecidas, porque recién el pueblo se estaba asentando. Entonces él tuvo espacio y campo para poderse desviar. Y se desvió. A Micaía no le iba a ir bien. Porque en medio del desorden, a nadie le va bien. Y te digo por qué. Porque Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden. Y para que Dios esté en un lugar, allí tiene que haber orden, paz y orden. Por eso que hay muchos hogares, matrimonios, negocios, países que no son bendecidos y personas porque allí hay desorden. Dios no bendice el desorden, Dios no siembra donde hay desorden. No. El diablo es el que se mueve en ese medio. Al diablo le gusta el desorden, por ejemplo. Le gusta la confusión. Le gusta que tú mezcles cosas. Entonces, nosotros vivimos en un tiempo en que estamos totalmente bombardeados de toda clase de influencias, ¿no? Con tantos influencers que hay, tenemos influencias por todo lado. Tanto, si tú te pegas al TikTok y estás todo el día con el TikTok, te estás dejando influenciar con pensamientos de otras personas. Pero eso es lo que hacen, ¿eh? Se los aseguro. Les ha puesto mi mano, no les ha puesto nada. Eso es lo que hacen, TikTok. Ok. Bueno, hay algunos que son cristianos, ¿no es cierto? Hay hermanos que aprovechan, pero lo aprovechan bien y genial. Ellos lo que quieren es proyectar el orden. Como ellos han entendido y han seguido una buena regla, proyectan el orden. Pero la mayoría de gente en el mundo, ¿no? Y nosotros somos bombardeados por eso e influenciados por eso. Entonces, vamos a tener que incluir esos elementos en nuestra forma de pensar y vamos a empezar a generar más desorden en nuestra vida. ¿Ok?
Entonces, vamos a ver este tema. Micaía, como todo hebreo, había salido de ese medio. Micaía tendría pues, en ese momento, Micaía habría nacido, 20, 40, y fueron como 40 años la conquista. Micaía debió haber nacido cuando Israel estaba entre el desierto y Canaán. Ahí debe haber nacido Micaía. Micaía no vio muchas cosas. No vio, por ejemplo, la manifestación de Dios en el Sinaí. No vio maná cayendo, agua saliendo de la roca, el mar que se abría. Micaía no vio nada de eso. A Micaía todo eso le llegó mediante la tradición oral. Tradición oral. Pero lo que Micaía tenía, y era más seguro que las historias, era la ley. La ley es la norma. Norma. Necesitamos una norma única para vivir. Por ejemplo, les voy a decir cómo es esto. Queremos medir esto. Ya, queremos hacer otro atril, otro púlpito como este. Entonces me preguntan, ¿y de qué medidas lo quiere usted? Entonces yo le digo que sea pues de, ¿cuánto habrá acá? 60 por 60 por 1,10. No, 1,10 creo. A ver. ¿Cómo fuere? Entonces, usted saca una wincha, y sus 60 centímetros son distintos a mis 60 centímetros. Entonces, cuando usted me entrega el púlpito, yo lo tengo así chiquito y así bajito. Y le dije, maestro, yo le dije 60 por 60 por 1,10. Pues, eso es. No, esto es 20 por 20 por 60. No, y él saca su wincha y la mide, y mide lo que mide su wincha, pero yo saco la mía y mide diferente. Es que no podemos medir las cosas con winchas diferentes. No podríamos hacer nada si no empezamos a ponerle normas, pautas, medidas precisas y universales. 1 kilómetro es 1 kilómetro, son 1000 metros aquí y en la China. Acá 1 kilómetro no puede ser 1100 metros y en la China 2100 metros. Porque entonces no podríamos coincidir en cálculos. 1 kilo son 1000 gramos, no pueden ser 900. Si son 900 y tú dices que es 1 kilo, estás estafando. Tampoco puede ser 1100 gramos porque te estás pasando. Necesitamos medidas. Medidas de peso, medidas de longitud, medidas de capacidad. ¿Cuántos segundos tiene 1 hora? Están pensando. 70 creo, ¿no? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos segundos? Minutos primero. ¿Cuántos minutos eran? 60 minutos. No pueden ser 63 ni 64. 1 hora son 60 minutos en cualquier parte del mundo. 1 minuto, ¿cuántos segundos? 60 también. Hemos determinado un sistema sexagesimal para medir el tiempo. Centesimal para medir el largo o la longitud. Tú no puedes crear tu propio sistema de medida. No puedes, porque alteras todo. Esto ya está creado, ya está hecho. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llevar la norma y aplicarla en lo que fuere. Claro. Entonces, Micaía aplicó su propia norma, no la norma establecida. La norma establecida para ellos es el decálogo, los 10 mandamientos. Eso es el orden. Micaía no, él hizo su orden. Entonces, Dios tiene un orden, Micaía tiene otro orden. Y Micaía piensa y requete jura que haciéndolo a su manera, Dios lo va a bendecir. Dios le dirá, ¿estás loco, no? ¿Cómo te voy a bendecir yo? Si estás haciendo las cosas mal, lo estás haciendo a tu manera, no a mi manera. Yo dije que no se hagan dioses y lo primero que haces es hacerte dioses. Dije que no se inclinarán y lo primero que haces es adorar.
Dije que van a construir una casa para Dios en el lugar que yo escogiera y tú lo hiciste en tu casa. Solamente los de la tribu de Leví y los hijos de Aarón serán los sacerdotes. Tú me nombras a tu hijo como sacerdote y todavía quieres que te bendiga. Llegó el levita así de casualidad, lo compraste. Así no es el ministerio sacerdotal. Tú no puedes comprar a tu levita. No puedes hacer tu propio orden. Eso es desorden para Dios. A ver, ya, vamos a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Pablo, el apóstol Pablo, va a iniciar su segundo viaje misionero. Yo le digo así, escúchenme, miren, para que sigan viendo cómo es el desorden. ¿Ya? Vamos a comprobarlo con hoy así, fehaciente y evidentemente. Yo hace domingos y domingos ando sufriendo acá y diciéndoles que tienen que traer Biblia y han venido sin Biblia. Y no es que no tengas Biblia. Sencillamente tú decidiste no agarrar una Biblia y venir con una Biblia. Y cuando digo vamos a leer, tú no lees, solo escuchas. ¿Sabes qué es eso? Eso es tu propio orden. Si así eres en los temas religiosos, no me imagino cómo será en los otros temas. No sé cómo será en tu casa, tu trabajo, no sé cómo serás. Bueno, Pablo empieza su segundo viaje misionero. Genial. Entonces, escúcheme bien, primer viaje misionero, segundo viaje misionero, ¿ok? Entre estos dos viajes misioneros de Pablo hubo una visita a Jerusalén. Pablo tiene que ir a Jerusalén desde Antioquía, de Siria, para resolver un conflicto que hay en las iglesias cristianas. Las iglesias cristianas recién están instalándose en el mundo, porque el evangelio ha salido hacia el mundo. Se están formando iglesias, pero hay mucho desorden. Entonces, los apóstoles tienen que ir y poner orden. Correcto, con la doctrina apostólica, que es la enseñanza de Jesús. Bien, pero hay algunos temas que no se ponen de acuerdo. Entonces, Pablo tiene que ir a Jerusalén para ponerse de acuerdo con los ancianos y los apóstoles en Jerusalén. El tema de la circuncisión y otras cositas más. ¿Obligamos a los gentiles a circuncidar o no? Unos decían, si no se circuncidan, no son salvos. Y Pablo decía, no, la circuncisión nada es de los gentiles, no lo puedes obligar a circuncidarse. Eso lo discutieron en Jerusalén, se llamó el primer concilio de la iglesia, concilio de Jerusalén. La iglesia reunida con apóstoles ancianos decidieron esto y esto. Muy bien, eso son normas para poner orden en las iglesias. Entonces le entregan a Pablo cartas donde está el acuerdo. Y Pablo inicia su segundo viaje misionero llevando los acuerdos bajo el brazo. Capítulo 16, versículo 4, que dice: y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. ¿Para qué, hermanos? Para que los guardasen. Bueno, hay que aclarar acá que no significa esto. ¿Qué cosa es esto, hermano? Son los acuerdos de los apóstoles y la iglesia en Jerusalén. Ya, ¿qué tengo que hacer? Tienes que guardarlo. Ya, entonces agarro el cajón y lo meto ahí y lo dejo guardado. ¿A eso se refiere? Gracias a Dios. ¿A qué se refiere? A cumplir y obedecerlos. Es decir, vamos a poner en orden estas cosas con estas normas. Estas normas es el resultado de una discusión de quienes les corresponde poner en orden las cosas. ¿Okay? ¿Y qué hacen las iglesias? Las aceptan. Versículo 5. Bonito es lo que dice el versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Claro, si ponemos en orden, ahí recién te va a ir bien. Pero si no pones en orden las cosas, no te va a ir bien. Las iglesias pusieron en
orden en muchos asuntos, entonces eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Eran iglesias sólidas, fuertes y numerosas. Yo quiero que esta iglesia sea sólida, fuerte y muy numerosa. Necesitamos poner en orden muchas cosas, pues. Y no se refiere al ambiente, al inmueble. Se refiere a las personas. Los que hemos decidido venir el día de hoy a este lugar, estamos llamados a poner en orden nuestra casa interior. Y la única manera es a través de la enseñanza bíblica. No lo que piensas. Hay que desechar eso que estamos pensando, porque eso salió de Egipto y lo aprendiste en Canaán. Somos un Micaías por dentro. ¿Ah? Somos como, en algunos casos, como Sansón, que llevamos la fe y la prostitución de la mano. Y otros vicios. Porque así lo aprendimos en el mundo, ¿ve? ¿Por qué? Porque Sansón salió a mirar a los filisteos. Y como él es hombre y le gustan las chicas, empezó a mirar a quiénes. Ahí está, a las filisteas. Y dijo, oh, las filisteas están mejores que las hebreas. Y se enamoró de una filistea. Bonito orden, ¿no? Eso es desorden, pues. Por eso Pablo enseña en 2 Corintios, no os unáis en yugo desigual. Pero los hermanos evangélicos no creen en eso. No creen. Se unen en yugo desigual con los incrédulos. Le pregunto, ¿le va a ir bien? Le voy a decir que el yugo desigual no solamente es un incrédulo, puede ser hasta un creyente. Entonces, ¿cómo? Sí, porque yugo desigual es toda persona que no es tu par, ¿ok? No es tu igual. Y para arar, trabajar la tierra necesitamos dos animales iguales, ambos bueyes o ambos caballos o ambos burritos. Pero no puedes arar y la ley prohíbe, no ararás tu campo con buey y con asno. Ese es el yugo desigual. Pero resulta que hay creyentes con quienes tú no vas a poder arar en la vida jamás. Y si te unes, si te casas con él, te vas a divorciar, te vas a separar. Se va a ir al mundo, te vas a ir al mundo. Porque es una persona que no tiene tus convicciones, que no sigue tu fe, que no tiene nada. Tiene otra forma, tiene otro mundo en la cabeza. Pero asiste a la iglesia, pues le decimos hermano, hermana. Pero con él no puedes, porque en su cabeza lleva confusión. Me cansé. Estuve el otro día en la librería, hay unos libros interesantes, y encontré uno amarillito, a ver, el que sale más rápido y lo encuentra, pero acabando el culto, por favor, ¿eh? Dice, cosas que debí saber antes de casarme. ¿Qué? ¿Puedo ver? A ver. Cosas que debía saber antes de casarme. Bueno, cualquiera diría, pastor, esto ya no es para usted ya está casado. Dije, no, pero vamos a ver. ¿Qué cosas debería de saber? A ver si las sabía o no las supe. Pero aquí hay solteros que andan suspirando y suspirando, y suspiran y suspiran y sufren. Ya, lean ese libro, pues. Vayan a leer ese libro, por Dios. En lugar de comerse acá en el centro cívico un pollo grasiento, cómprense ese librito. Es lo mejor, la mejor inversión que pueden hacer para su vida. ¿Ah? Porque el yugo desigual no solamente es con los incrédulos, también es con los creyentes. Porque hay creyentes, y hay con unos que sí y con otros que no. No puedes tener como pareja para tu vida a alguien que anda resentido todo el tiempo, un resentido, que todo el tiempo resume resentimiento. Y te voy a decir por qué. Llegando acá le dice, con el primero que se va a resentir es con el pastor. Porque es la figura que le genera resentimiento, porque en su casa su padre le generó resentimiento. Y yo no he hecho nada, pero ya anda resentido conmigo. ¿Ah?
Yo digo, ¿pero qué le he hecho a esta persona? No, él es así. Es así. Acá no lo aprendió. Eso ya lo trae. Resentido, amargado, avergonzado, humillado. Tiene complejos, tiene tox, tiene todo. ¿Y qué haces con él? ¿Le vas a estar dando su pastillita todos los días para que esté tranquilo? ¿En nombre del amor? No. Finalmente, hombres como Micaía, o Israel, salió de Egipto. Entonces tenía que cambiar las cosas, ¿no? Tenía que ser el pueblo santo, escogido, nación santa, pueblo adquirido, una nación de reyes y sacerdotes, así lo consagró Dios, pero eso no es magia, pues. Eso había que aprenderlo de la ley. Efesios, capítulo 2. Vamos, mis queridos hermanos, que el tiempo avanza y no tiene. Vamos a leer Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios. Los Efesios, los habitantes de la ciudad de Éfeso, esta carta está escrita a la iglesia, no a los habitantes, no, a la iglesia que se ubica en Éfeso. Obviamente en esa iglesia hay efesios, ¿no es cierto? Pero ahora son cristianos, pues. El problema también es que el apóstol Pablo va a corregir algunas cosas con esta carta, ¿ok? Entonces, cuando estamos leyendo esto, estamos leyendo instrucciones para corrección. Bien, versículo 1 del capítulo 2. ¿Qué dice? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Miren qué descripción, qué detalle más certero que hace Pablo. ¿Se acuerdan ustedes, si leyeron el libro de Hechos, la historia de esta iglesia cuando es fundada? ¿Se acuerdan de Grandes Diana de los Efesios? Ok. Éfeso era una ciudad donde habían dos cosas fuertes, intensas. Una era la idolatría religiosa y la otra era la hechicería y la magia y la superstición, el ocultismo. Ahí está, ocultismo, idolatría. La gente iba a Éfeso por una de estas dos cosas. Iba a comprar conjuros a través parece que los escribían, los conjuros, se llamaban las letras efesias. Y en esos conjuros ellos invocaban a los espíritus o dioses o fuerzas como fuese o como fuere para que les vaya bien. ¿Ok? Como el abracadabra, ¿no es cierto? Cosas así. Sin Saladín, una cosa así. De ahí es que en esa carta, en Hechos, nos narra los hijos de Esceva, los exorcistas ambulantes, que quieren liberar, exorcizar a un endemoniado, y ellos están buscando conjuros, pues, porque son judíos que ya están hechos al mundo griego. ¿Qué conjuro? ¿Qué conjuro? Y como ven que Pablo echaba demonios en el nombre de Jesús, ellos dicen, oh, ese conjuro es fabuloso. Es fabuloso. Ahora sí, vamos a echarlo. Entonces trajeron un endemoniado y le dijeron, en el nombre del que predica Pablo, le dicen al demonio, te echamos fuera. Y el demonio responde por el endemoniado y le dice, yo sé quién es Jesús y yo sé quién es Pablo,
pero ustedes ¿quiénes son? Y saltando sobre ellos, el endemoniado los dominó y les pegó, y los judíos salieron desnudos a la calle. Con conjuros no hacemos nada. Nada. Ya después vemos que esos conjuritos, cómo son los conjuros. Entonces, lo que dice Pablo a estos efesios es, miren hermanos, es como decir a los Jesús vivenses, miren hermanos, en otro tiempo nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. En otro tiempo nosotros vivimos en un mundo que tenía una corriente, la corriente del mundo, que lleva a todos van en ese sentido. Llegó Coldplay, todos al estadio, ese es así, ¿no es cierto? Perú al Mundial, todos a Qatar, esa es la normalidad. ¿Me entiendes? Esa es la normalidad. El mundo establece una corriente que todos tienen que seguir, pero esa corriente responde a una influencia, la influencia del príncipe de la potestad del aire, y ese es el diablo. Él es el príncipe de la potestad del aire, es una forma de llamar al diablo. Entonces, el diablo controla las idas y venidas en este mundo. La influencia de este mundo está controlada por el diablo. Tú me vas a decir, ay pastor, usted siempre fatalista. No, yo solo te digo lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces dile a Dios fatalista, pues, pero yo te digo lo que dice la Biblia. Ok. Entonces, todos nosotros vivíamos en esa corriente, bajo la influencia de ese espíritu, y a eso le añadíamos las necesidades propias de nuestra naturaleza y obedecíamos a nuestra carne, por lo cual terminábamos desarrollando una vida pecaminosa. Por lo tanto, éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Le va a ir bien con conjuros? ¿Le va a ir bien pensando hacer como usted cree que así se hacen las cosas? No. Cuando el desorden se instala en nuestra cabeza, terminamos así, haciendo cosas raras, pensando en cosas raras, determinando cosas raras. Nada sale bien. Nada sale bien. Entonces, por eso es que la exhortación del apóstol Juan es severa en Primera de Juan. No améis al mundo. Este medio en el cual nosotros nacimos, vivimos, nos desarrollamos, aprendimos, crecimos, eso es el mundo. Pero ya sabes quién opera en el mundo, ya sabes quién genera influencia en el mundo. Ahora, no puedes salir del mundo. Tienes que atravesar el mundo. Y los cristianos nunca vamos con la corriente del mundo. ¿A dónde vamos? Contra la corriente. Somos como los salmones que para desovar del mar regresamos a donde nacimos. Así es el salmón deja el mar, nada río arriba, trepa cataratas, contra la corriente, todos los peligros, llega a los lugares donde él nació, allí desova, allí muere. Los alevines que nacen del salmón recorren todo el río hasta el mar, en el mar desarrollan y cuando están grandes, otra vez ellos van contra la corriente. Nosotros somos así, tenemos que nadar contra la corriente del mundo. Si el mundo va hacia la destrucción, ¿por qué corres con ellos? ¿Por qué vamos apresuradamente con ellos? No. El cambio es lo que hace la diferencia. Versículo 4 dice, pero Dios, nosotros no, Dios siempre, ¿no es cierto? Pero Dios, ¿qué cosa es? Ajá, miren, no es pobre en misericordia, mis hermanos, es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Éramos enemigos de Dios, pero Dios nos amó. Nos amó.
Nosotros en nuestro desorden no amamos a nuestros enemigos, no amamos. A los que nos hacen algo, me las pagas. Me las pagas, de una manera u otra me la vas a pagar. Así no lo admitamos, guardamos sentimientos de venganza, de enojo, de ira. Dios, por su gran amor con que nos amó, que estando nosotros muertos en pecados, aborrecibles, nos dio vida juntos. Pues si estás nadando con el mundo, estás bajo el espíritu ese que opera como una influencia y estás obedeciendo a los deseos de tu carne y eres por naturaleza un hijo de ira, es imposible. Necesitas llegar a Cristo. Necesitamos llegar a Cristo. Él es el único que puede generar ese cambio. Entonces, ¿qué hace Jesús cuando llega a nosotros? Pone en orden las cosas, ¿ve? Pone en orden. De ahí que se ha inventado esta palabra. Nosotros somos evangélicos cristocéntricos. ¿Qué significa? Que Jesús es el centro de nuestra vida. Pero te pregunto, ¿Jesús es el centro de tu vida? ¿Sí? No. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Es el centro? ¿O es el dinero el centro de tu vida? ¿Quién es? ¿Tu diversión es el centro de tu vida? Para un alcohólico la botella es el centro de su vida. ¿Quién es el centro de tu vida? ¿Jesucristo? Si Jesucristo es el centro de tu vida, tú eres cristiano cristocéntrico. Es decir, Jesús está sentado en el trono de tu corazón. Él está ordenando todo. Bueno, allí comienza el orden. Entonces el Señor Jesús va a decir, ¿sabes qué? Esto está mal, esto está torcido, esto está al revés, esto hay que sacar. Esto, quémalo. Nosotros, no, déjalo así nomás, así está bien. No, no está bien. No, así nomás. No toquemos esto, dejémoslo aquí, me da mucha pena y esto siempre lo he tenido. Y aquí. Pero si la Biblia en el orden dice no améis al mundo, ¿por qué tienes estas cosas que son del mundo? ¿Por qué hablas con la gente del mundo como hablas? ¿Por qué fraternizas con ellos? ¿Por qué intimas con ellos? ¿Por qué te enamoras de ellos? ¿Por qué haces? Bien, no podemos salir del mundo. Ok, no podemos salir del mundo. Bien, vamos a hacer testimonio al mundo. No que, el mundo sí. No le voy a dar un mazazo porque es del mundo. No, tengo que ser influencia. Yo soy luz, él es tinieblas. La luz tiene que alumbrar sobre las tinieblas. Tengo que darle un testimonio. Ok. No como el pastor ese que dijo, si ven dos lesbianas, quémenlas. No hemos venido a quemar lesbianas. Ocurrencia de ese señor nos metió en problemas a todos. Porque toda la opinión pública se nos viene encima. Esos son los evangélicos, ¿ves? Son intransigentes, son cavernícolas. No, ese señor habló por él. Pero Jesucristo no vino a perder, a quemar, él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Entonces nosotros necesitamos poner en orden las cosas. Para eso vino Jesús a nuestra vida, para poner en orden. Así que, regresando nuevamente a Micaías, no puedes hacer, no vamos a ir a jueces. Les digo, regresamos otra vez, no puedes hacer tu propia religión. No puedes. Tienes que poner en orden tu vida alrededor de Dios. Por ejemplo, no puedes dejar de congregar, como algunos tienen por costumbre. No es que yo quiera tener más gente acá, sino que ¿cómo hacemos si tú no vienes a los cultos? Algunos hermanos nos están viendo por la transmisión porque tienen alguna situación que les impide venir. Ok. Alguna situación. Pero eso no puede ser una constante. Ok, no puede ser una constante. No te va a ir bien. Si dejas de asistir a tus reuniones cristianas, no te va bien. Si dejas de alimentarte de la palabra de Dios, no te va a ir bien.
Si dejas o abandonas tu relación con Cristo, no te va a ir bien. Si dejas de cumplir los principios espirituales enseñados en la palabra de Dios, no te va a ir bien. No te va bien. Hay que poner en orden, hermanos, las cosas. Entonces, ¿qué debió haber hecho Micaía? Micaía debió haber seguido la norma. La norma estaba en la ley. No debió de haberse hecho ídolos. No debió haber hecho un tabernáculo, una casa de dioses. No debió de haber hecho cosas. No es así. No. Orden. Él debió haber desarrollado una relación con su Dios, esperando que la nación instale el lugar de adoración para todo el pueblo, con los sacerdotes allí, ayudados por los levitas, en el lugar que Dios estableciese, en las maneras como Dios quisiese. No hay imágenes, no hay ídolos, no hay terafines. No hay. Pero no, ya estaba Micaías en toda la confusión y por supuesto él lleva a toda su casa a la confusión. Y va a ver que la confusión sigue porque en Israel cada uno hace lo que bien le parece. Y no podemos hacer las cosas de esa manera. Siempre hay que preguntar, ¿cuál es la norma? ¿Cuál es la norma? Y le digo, si usted es conviviente, cásese. Cásese. Algunos, pues ya somos 30 años, amor, ¿para qué así nomás? ¿Para qué es más gasto? Yo no te voy a dejar nunca. Pero es que el pastor dice muchas cosas. Pero no, mira, tenemos nietos ya, pronto nuestra nietecita ya está con el novio, vamos a ser bisabuelos ya. Pronto nomás. No se ven las circunstancias, así no se ven las circunstancias. Tienes que poner en orden tu vida. Si eres conviviente, cásate. No importa cuántos años de convivencia tengas. ¿Tienes problemas con tus papeles? Resuélvelos. ¿Que tienes que ir a tu pueblo a buscar? Ya pues, si viniste a tu pueblo, ¿no puedes regresar a tu pueblo? Anda, pues anda, recoge tu partida. Y si incendiaron en el tiempo del terrorismo, incendiaron, pastores, se quemó todo. Hay alguna forma, siempre hay una forma. Anda, ve, resuelve eso, pero cásate. Segundo, si eres soltero, nunca te unas con alguien sin casarte primero. Orden. No convivas, no inicies convivencia con nadie. Tercero, siempre busca consejo bíblico. Busca consejo bíblico. Busca consejo. Sé sabio, pero no en tu propia opinión. La Biblia dice no seas sabio en tu propia opinión. Si quieres aprender algo, entonces hazte ignorante. Yo no sé. No. Estamos en la carta a los Corintios los días jueves y tocamos en esta semana esos dichos o lemas o principios que a veces escuchamos que sustentan formas de ser, maneras de ser. Por ejemplo, podemos nosotros decir lo que decimos frecuentemente: así somos los peruanos. O viento hay pa. Ese es el dicho muy frecuente. Y cosas así. ¿Me ayuda con algunos dichos? Ahora no saben ni uno. ¿Ah? Así me criaron. Ahí está. O cuando la esposa dice, amor, pero pues, así me conociste, ¿no es cierto? Ese es el dicho que repiten muchos casados. Así me conociste. ¿Ah? De tal palo, tal astilla. Bueno, ese todavía es sabio, ¿no? Pero hay algunos que se utilizan para justificar algo. Entonces los corintios tenían uno, por ejemplo, todo me es lícito. Hermano, ¿por qué haces eso? Todo me es lícito. Lícito, para eso vino Jesucristo, para darme libertad. Yo soy libre para esto. Pablo dice, ok, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Es decir, no todo es provechoso.
Si al final estamos buscando que nos vaya bien haciendo cosas que están mal, nunca las vamos a alcanzar. Nunca vamos a alcanzar el estar bien. Porque en muchas de esas cosas que nosotros accedemos por la libertad que tenemos de actuar, porque aquí no obedezco a nadie, yo lo hago porque yo quiero, eso me va a dominar. Si es pecado y es pecaminoso, el pecado nuevamente se va a enseñorear de mí. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna de las cosas, dice Pablo. Pero los corintios andaban con sus dichos, todo me es lícito. Había el segundo dicho. ¿Cuál era el segundo dicho? A ver, los que vinieron el jueves, o los que vieron por la transmisión. El segundo dicho. Exactamente. ¿Ah? Exactamente. El vientre para las viandas y las viandas para el vientre. Con eso justifico la apetencia y las necesidades de mi cuerpo. Por ejemplo, dice, ellos justificaban la inmoralidad sexual porque Dios nos hizo seres sexuales. O sea, si Dios me dio la sexualidad, hermano, es para disfrutarla, ¿ve? Cosas así. Es decir, ¿para qué me dices que no coma si tengo boca y estómago? ¿Para qué nos dio Dios boca entonces? ¿Solo para hablar? Para comer. Para comer. Pero resulta que nosotros podemos comer hasta morir. Bueno, esa es otra cosa, dice, pero igual comemos. Entonces Pablo dice, no, es cierto, dice Pablo, el vientre para las viandas y las viandas para el vientre, pero ambas cosas las quemará Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. El que se une con una ramera, un cuerpo se hace con ella, dice Pablo. Porque está escrito, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Sabes cuál es el problema con esa inmoralidad, con la ramera? Te voy a decir cuál es. El problema es este: cuerpo y espíritu, ¿ok? Yo no puedo dejar mi cuerpo acá y sacar mi espíritu y ponerlo allá en el teclado. No puedo. Nadie tiene esa capacidad. Donde va el cuerpo, va el espíritu. El cuerpo lleva el espíritu, si te das cuenta, porque el cuerpo lo contiene. El espíritu tiene que ser la fuerza mayor en mí. Entonces yo tengo que ser espiritual, no carnal. Si mi cuerpo es más fuerte que mi espíritu, yo soy carnal. Cuando yo hago algo, ese algo afecta a mi espíritu porque va conmigo. Si yo tomo agua, no va a mi espíritu, obviamente va a mi cuerpo. Pero si yo fornico, sí afecta a mi espíritu. ¿Por qué? Porque la sexualidad tiene mayores implicancias que solo beber agua. Ese es el gran problema. Cuando te haces uno con otra persona, no solo es el cuerpo, es el espíritu también. Y Pablo dice, y las rameras siempre traen un demonio. Siempre traen un demonio. Siempre traen un demonio. Toda la sensualidad y la inmoralidad de una ramera está influenciada por ese espíritu que opera en ella, espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y cuando los cristianos tienen ese problemita y se van a buscar ese tipo de unión carnal, afectan su espíritu. Después esos cristianos tienen problemas espirituales. Y después, ¿por qué está así, hermano? No sé, no puedo dormir, tengo una enfermedad muy rara, o tiene un comportamiento extraño, o empieza a ser blasfemo, o empieza a ser profano, empieza a ser incrédulo, termina apartándose, porque espiritualmente ha afectado su vida por la inmoralidad, porque hizo como quiso hacer. Hay que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos. Volvamos a Cristo para poner en orden todas las cosas. Pongamos en orden las cosas, con Cristo en el centro
de nuestra vida.